la insulina, la proinsulina y la amilina, y que estas son, podríamos decir, las que más recordamos porque son las que más sacamos a relucir en varias enfermedades, como la diabetes en particular. También tenemos las células delta que producen somatostatina, que las hemos visto cuando hemos hablado del sistema gastrointestinal, las FO-polipeptídicas que se encargan de la producción de polipéptido pancreático, y las G que van a estar encargadas de producir gastrina, que también las hemos visto antes. Entonces, básicamente estas tres, las delta, las polipeptídicas y las gástricas, o las G, están relacionadas con la función gastrointestinal, que la hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, ahora nos vamos a enfocar principalmente en las alfa y beta, que están más relacionadas con lo que es el control glicémico y esta parte metabólica que nos interesa reforzar. ¿Qué decimos en relación a sus productos? Básicamente ya lo hemos mencionado, ¿no? Insulina, glucagón, sabemos que están muy ligados a lo que es el metabolismo energético. Recordamos que la insulina es anabólica y va a favorecer el almacenamiento y el acumular, podríamos decir, o guardar todo lo que sobre de carbohidratos y demás. En cambio, el glucagón es hiperglicemiante y se va a encargar de movilizar reservas cuando estamos en situaciones de ayuno, cuando no hay glucosa suficiente. Lo que hace es liberar glucosa de las reservas, en general de lo que tenemos almacenado como glucógeno, para que se pueda utilizar. También sabemos que está ligada con la gluconeogénesis, ¿no es cierto? La amilina está relacionada con la regulación del apetito, el vaciamiento gástrico y la secreción de glucagón e insulina. Entonces también participa como mediador en lo que es el metabolismo energético. Y como ya dijimos, la gastrina está ligada con la secreción ácida gástrica, el polipéptido pancreático con los fenómenos digestivos, y la somatostatina también con los fenómenos secretorios a nivel gastrointestinal. Entonces vamos a ir aterrizando, vamos a decir, en lo que sería la diabetes. ¿Cómo definen diabetes? ¿Qué es la diabetes? Trastorno metabólico. Muy bien, es un trastorno metabólico, ¿sí? Y algo que no debemos olvidar cuando hablamos de metabolismo es que obviamente existen varios elementos a considerar aparte de los fármacos, ¿sí? No es solamente el fármaco suficiente para producir el efecto que vamos a ir a buscar. Entonces decimos que esta enfermedad metabólica, que además es crónica, se caracteriza por un incremento glicémico, que puede estar asociado, por un lado, a una secreción ausente o inadecuada de insulina por el páncreas, o por otro lado a resistencia a la insulina. Y en base a esto pues se han ido viendo varias características de clasificación y de distintos tipos de diabetes que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, algo importante que debemos recordar es esto. ¿Cuáles son las 5 P's de la diabetes? Y en general se habla de la polineuropatía, pero algunos dicen reemplazamos la polineuropatía, que es tardía, por el prurito en el paciente agudo, ¿no? Que también suele ser bastante característico, que de hecho la polineuropatía es muy importante, pero en un paciente inicial todavía no va a haber, ¿sí? Y sí va a haber prurito, entonces también podemos sustituir por ahí. Entonces, fíjense, el paciente que siente estas características importantes y que está viendo que están apareciendo estas, que está yendo con mucha frecuencia al baño, que todo el tiempo tiene sed, que todo el tiempo tiene hambre, que está perdiendo peso, tiene que llamarle la atención, y esto es algo que debemos, si quieren, socializar con el paciente o con la población general, para que el propio paciente se dé cuenta de lo que está pasando. Yo siempre les digo que el paciente, por ejemplo, cuando empieza a perder peso, se pone contento. Entonces, el paciente normalmente cuando empieza a perder peso se pone contento, ¿no? Y dice, wow, estoy bajando de peso, ya este pantaloncito que no me quedaba ya me está entrando de nuevo, y se pone feliz, ¿no? Entonces siempre le decimos al paciente, si estás empezando a bajar de peso y no estás haciendo nada que justifique esa pérdida de peso, no te alegres, preocúpate, ¿sí?
Porque bueno, si estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo dieta y empiezo a bajar de peso, está bien. Pero sin hacer nada empiezo a bajar de peso, uy, ¿no habrá un tumorcillo por ahí? ¿Sí? ¿No habrá diabetes por ahí? Entonces no es normal bajar de peso mágicamente sin hacer nada. ¿Sí? Sería maravilloso pues que nos pase a todos, ¿no? Pero no pasa. Entonces no hay que alegrarse de eso, hay que preocuparse. Y es muy importante considerar eso. ¿Por qué? Porque la diabetes como tal tiene una triada. ¿Se acuerdan de Bioki? Que hemos visto el trípode de la diabetes. ¿Cuál era? Del tratamiento de la diabetes. Uno es fármacos, claro, siempre, por supuesto. Dieta y ejercicio. Si no están los tres, no sirve. O sea, el fármaco no es que el fármaco no va a servir, el fármaco sirve, el fármaco cumple su función, pero no es suficiente. Porque si el paciente toma su fármaco, pero come lo que le da la gana, no hace actividad física, es sedentario, etc., el fármaco solito va a batallar hasta donde pueda y va a fracasar en algún momento. Y por eso es que tenemos pacientes diabéticos tipo 2 que ya están recibiendo insulina, pacientes tipo 2 que igualito están teniendo la retinopatía diabética, las polineuropatías diabéticas, las nefropatías diabéticas, las cardiopatías diabéticas, igualito están llegando a ese final, si quieren, donde todo se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque el daño que produce la diabetes igual se ha producido porque no ha hecho correctamente su tratamiento. ¿Sí? Entonces es muy importante que el paciente vigile su peso, se mantenga en movimiento, es decir, que haga ejercicio. No le voy a decir que sea maratonista, pero tiene que hacer actividad física moderada de forma sistemática y disciplinada. ¿Sí? Que el paciente cambie su estilo de vida, su alimentación, sus hábitos más saludables. Y no es lo mismo hacer dieta que tener hábitos alimenticios saludables. La diferencia es que la dieta la hago un par de semanas y luego dejo de hacer y como lo mismo que comí antes y fracasa. En cambio, el hábito alimenticio correcto es constante. Es un hábito, lo voy a hacer sistemáticamente todo el tiempo y eso me va a mantener sano. Entonces tenemos que cambiar ese concepto. No es dieta, son hábitos alimenticios y hábitos de actividad física saludables. ¿Sí? Bien, si hablamos del diagnóstico del paciente con diabetes, ¿qué nos dice la ARA? ¿No? ¿Qué son los criterios de ARA? Entonces nos dice: síntomas típicos asociados a glicemias por encima o igual a 200 miligramos de decilitro, diabetes. ¿Sí? Si tenemos paciente en ayunas, ¿cuánto es lo normal de la glicemia? De 70 a 100. Algún tiempo decíamos hasta 120, también de 60 a 120. Pero ¿qué fueron viendo? Que con 60 a veces ya tenían daño producido por hipoglicemia y con 120 ya estábamos entrando tarde a la prevención. Entonces se modificó. 70 a 100 es lo que más se maneja actualmente. ¿Sí? Entonces, si tenemos pacientes en ayunas, ¿sí? Si están encima de 100, ya decimos, uy, intolerancia. ¿Sí? Y si está por encima de 126, diabetes. ¿Sí? Y bueno, también tenemos nuestra pruebita de tolerancia, ¿no es cierto? A las 2 horas post 75 gramos de glucosa, encima de 140, ya hay tolerancia. Encima de 200, diferencia. Entonces es importante que nosotros analicemos esto. Y obviamente, no solo la glicemia, tengo que ver, ¿y cómo está el índice de masa corporal de este paciente? ¿Sí? ¿Y cómo está el perfil lipídico? Porque en base a estos otros parámetros más, voy a ir viendo el riesgo cardiovascular que tiene. ¿Y cómo está su presión arterial? ¿Sí? Todo eso tengo que valorar en cada paciente, más aún si es diabético. Entonces esos criterios me van a ayudar a hacer el diagnóstico. Clásicamente hablábamos de 2 tipos de diabetes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el tipo 1? ¿Y el tipo 2? No insulina. Ok, pero ¿han visto la última clasificación?
Ya nos han complicado la existencia otra vez, ¿no? Entonces, tenemos la de tipo 1 que antes se decía solamente es la idiopática, pero ya hace algunos años se habla de la autoinmune, que además en estas épocas ha tomado fuerza la autoinmune. La diabetes tipo 2, que sería la no insulino dependiente, o si quieren, en la que existe resistencia a la insulina. Hay insulina, pero las celulitas no están respondiendo, y esta está muy ligada, va bien de la mano con la obesidad, ¿sí? Y bueno, actualmente en la de tipo 3 nos hablan de otros tipos específicos de diabetes, y ahí pues se ha hecho un chorizo de grande, donde hablamos de los defectos genéticos de la función de la célula beta, donde está la diabetes MODY, ¿no? Que es nueva, es de las últimas que se han empezado a describir. Los defectos genéticos de acción de la insulina, las enfermedades pancreáticas a nivel exócrino, las endocrinopatías, las inducidas por tóxicos o agentes químicos, las infecciones, que ahí están, por ejemplo, las pancreatitis, ¿no? Que también puede producir alteraciones, y las formas poco comunes de diabetes, asociadas a alteraciones inmunológicas, digamos, o inmunomediadas, como dicen otros autores, y otros síndromes genéticos asociados generalmente a diabetes mellitus. Es decir, aquí tenemos la aparición de nuevas que están asociadas a trastornos genéticos que antes no se conocían, y después de la lectura del genoma humano recién se han ido viendo esas alteraciones que predisponían a estas. Antes, a gran parte de estas se las encasillaba con diabetes tipo 2, ¿no? O con diabetes tipo 1, si es que no había suficiente insulina. Y aquí en este grupo están, por ejemplo, las farmacológicas, que ahí entran estas asociadas a agentes químicos. Y por ejemplo, uno de los grupos farmacológicos más conocidos por poder producir un debut de diabetes en un paciente son los corticoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque los corticoides producen resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces es una causa bastante común. Y en tipo 4 estaría la diabetes gestacional, que está ligada y es específica de la gestación, es decir, paciente embarazada, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo las características de algunas de ellas. Recordad, diabetes tipo 1, entonces decimos aquí, no hay insulina. Y como decíamos, antes se hablaba solo de la idiopática, donde pasaba que el paciente no tenía insulina, no se sabía específicamente por qué, pero no tenía insulina. Después se fue hablando de alteraciones en las que el propio sistema inmune del paciente empezaba a destruir sus células beta, y esto hacía que obviamente como quien produce la insulina se está destruyendo, cada vez exista menos insulina hasta que en algún momento el paciente no tenía suficiente insulina para funcionar. Entonces es muy importante porque obviamente tenemos alteraciones a nivel de la respuesta inmunológica, del complejo mayor de histocompatibilidad, etcétera, en lo que sería el paciente, y existen pruebas específicas de cuantificación de factores inmunológicos que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, la autoinmune también es conocida como LADA, ¿no es cierto? Y vamos a ver que obviamente la presencia de estos anticuerpos en el organismo del paciente con pruebas especiales va a ser la confirmación diagnóstica. Antes decíamos, diabetes tipo 1 es juvenil, porque normalmente aparecía antes de los 30 años, ¿sí? Pero actualmente decimos, si bien predomina en etapas tempranas de la vida, puede aparecer en cualquier edad del individuo, porque al ser un trastorno autoinmune, la autoinmunidad puede presentarse en cualquier edad, tenga el individuo 40, 50, 60 años, igual puede aparecer, ¿sí? Entonces es muy importante considerar esas alteraciones. También es importante considerar que, como en este caso no hay insulina suficiente, el paciente va a recibir insulina como tratamiento de base. Acá nos muestra, ¿no? En esta autoinmune, por ejemplo, los marcadores autoinmunes positivos en general van a estar presentes en el 85 a 95% de los pacientes, o sea, es un porcentaje súper alto. Tenemos anticuerpos anti-islotes, los famosos ICAS, también los anti-GATs, la decarboxilasa del ácido glutámico, los anti-rosinas fosfatasas,
y muchos otros marcadores que van a mostrarnos que el paciente tiene la presencia de gran cantidad de anticuerpos que están atacando la propia célula beta y los que se encargan de producir insulina en el paciente. ¿Sí? Bien, en el caso de la idiopática vamos a ver que hay alteraciones metabólicas, pero no hay marcadores inmunológicos. Y eso nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, sí puede haber asociación con algunos genes HLA, pero no hay todos esos marcadores antipancreáticos, anticélula B, etcétera, que se ven con nosotros. Entonces, esa es la única forma en hacer una diferenciación. Pero el cuadro es muy parecido en los dos casos. Va a pasar que el paciente no tiene insulina y que está debutando con síntomas característicos y clásicos de diabetes. ¿Sí? Pero en uno hay marcadores y en otro no hay marcadores. Bien, entonces LADA significa diabetes autoinmune latente del adulto, que esta sería una variación donde vamos a ver que no aparece en la clasificación de la ADA. Los pacientes son en general pacientes adultos, no requieren insulina al principio porque todavía se conserva cierta cantidad de producción, pero a medida que va evolucionando la enfermedad va a ir necesitando insulina. Pueden haber marcadores autoinmunes presentes y va a haber dependencia progresiva a la insulina, como decíamos, en base al grado de destrucción que existe. Mientras mayor la evolución, mayor destrucción y por lo tanto mayor necesidad de insulina. ¿Sí? Alguna diferencia importante con la diabetes tipo 2 es que puede haber un fracaso secundario, es decir, un paciente con diabetes tipo 2 puede debutar con LADA. ¿Qué dice? ¿Será? Por supuesto, porque un paciente con diabetes tipo 2 puede presentar una enfermedad autoinmunitaria en cualquier momento de su vida y eso va a determinar que se asocien los dos tipos de diabetes. Entonces a eso se refiere y aquí también vamos a ver que sí se puede combinar diabetes tipo 1 con diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, como ya dijimos, sí hay insulina, el problema es resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina puede deberse a varios factores y como decíamos, uno de los factores más importantes es la obesidad. Se cree, o sea, hay varias teorías, ¿no? Una de ellas dice que el receptor donde actúa la insulina por la obesidad se ha llenado de grasa y al estar lleno de grasa, entonces la insulina no logra estimular correctamente. ¿Sí? Otra de las teorías nos dice que la celulita beta, que es la que se encarga de producir insulina, también está llena de grasa y esa presencia de grasa en su estructura está dificultando su capacidad metabólica para producir insulina. Por eso nos dice que si bien resistencia es el elemento fundamental, también puede haber una secreción inadecuada de insulina que empeora el problema. ¿Sí? Además, vamos a ver que en estos pacientes es muy común que exista alteración de la función lipídica, es decir, si quieren colesterol, triglicéridos, IDLs, VLDLs, etcétera, suelen estar altas y las HDLs bajas. Entonces, todo paciente con diabetes tiene que tener una vigilancia de su perfil lipídico. La pregunta es, ¿este tipo de insulina se cura? ¿Sí o no? ¿Qué se acuerdan? Ahorita vamos a analizar. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para diabetes tipo 2 mientras van pensando si se cura o no se cura? En general, aparecen pacientes con más de 50 años. Pero otra vez digo, no es una regla absoluta. ¿Puede aparecer en pacientes más jóvenes? Sí. Y en pacientes obesos, donde ha habido un debut importante de obesidad en estos últimos años, hemos empezado a tener trastornos metabólicos atípicos antes de lo que normalmente se esperaba. ¿Sí? También es importante considerar que en pacientes más jóvenes o con más frecuencia, como acabamos de decir, ¿no? Obesos, pero también pacientes que tienen antecedentes genéticos. Se habla mucho del gen de la obesidad desde que se hizo la lectura del genoma humano y también del gen de la diabetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los diabetólogos dicen, el que tiene gen de diabetes va a tener diabetes. En algún momento de su vida va a tener diabetes, ¿sí? Pero, yo les digo siempre, es la suma de varios factores asociados.
Porque si tengo la predisposición genética, pero yo tengo buena actividad física, como saludable, etcétera, y disminuyo factores de riesgo, es probable que no debute con el cuadro al final, ¿sí? Pero obviamente si soy descuidado, encima soy obeso, encima, qué sé yo, me gusta fumar, me gusta beber y demás, seguro que voy a debutar, pues, porque ya tengo la predisposición genética, ¿sí? Entonces es muy importante considerar esas características familiares también. Quienes tienen antecedentes familiares tienen que ser más disciplinados en sus hábitos de vida saludables. También se ha visto que las mujeres con antecedentes de recién nacidos con pesos mayores o iguales a 4,500 kilos, es decir, 4 kilos con 500, ¿cómo sería? ¿Qué? 4 kilos 500 gramos. Sí. ¿Con cuánto más o menos nacen las guaguitas en nuestro medio? ¿Han notado ya? La mayoría 3,500. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué una guaguita de ese peso nos orienta a que podría haber más riesgo? ¿Por qué? ¿Cuál sería el impacto en un bebé de una mamá con diabetes? Ahorita vamos a ver en diabetes gestacional. Sí o sí, la cesárea Con 4,500 no, los más grandecitos nacen, no depende. Depende de la pelvis de la mamá también. No hay pelvis límites, pelvis ginecoides normales. Pero sí hay, creo que en los récords Guinness está, guaguitas que han nacido de 7 a 8 kilos. Es decir, macrosónicos, ¿no? Este no es tan grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el antecedente de un bebé así de grande, ¿qué nos dice? Que la mamá puede estar debutando con diabetes gestacionales y eso puede aumentar el riesgo de que debute con una diabetes tipo 2. ¿Sí? Bien, también es importante considerar la hipertensión, las dislipidemias, los antecedentes de glicemias en ayunas alteradas, la intolerancia a la glucosa, porque son factores que aumentan el riesgo de que el paciente debute en algún momento con diabetes. Bien, si hablamos de tipo 3, como ya dijimos, pueden estar relacionadas a las que están asociadas a defectos genéticos, como la MODY que decíamos, las infecciones, las extracciones quirúrgicas del órgano de producción de insulina. Si por ejemplo, no sé, mi paciente tenía un cáncer en la cabeza del páncreas y hemos tenido que extirpar eso porque había un tumor ahí, entonces le hemos quitado el sitio de producción de insulina, por lo tanto va a haber menos producción y puede entrar en deficiencia. Las infecciones, como dijimos, los fármacos y por supuesto las enfermedades extrapancreáticas, ¿no? ¿Qué características tiene la MODY, que es una de las últimas, como les decía, que se ha ido describiendo? Entonces, en este caso, vamos a ver que normalmente debuta antes de los 25 años, o sea, pacientes más jovencitos todavía, ¿sí? Normalmente vamos a decir que 3 o más generaciones de la misma familia hayan debutado con la enfermedad. Y en muchos casos, como esta es una de las últimas que se ha ido describiendo, pasa que pues, los papás, los abuelitos, los bisabuelitos tenían diabetes, pero no se había diagnosticado diabetes móvil, sino una diabetes tipo 2, una diabetes tipo 1, porque no se conocía mucho al respecto de esto, pero tiene antecedentes familiares fuertes de diabetes, ¿sí? También tenemos la monogénica con herencia autosómica dominante. En general hay buena respuesta al tratamiento de este tipo de diabetes, mejor si es con dieta y con ejercicio, los resultados son mucho mejores, ¿sí? Entonces fíjense, otra vez aquí volvemos a insistir en que si tiene predisposición genética, pero es disciplinado con su alimentación, con sus fármacos y con sus cuidados en general, la probabilidad de que vaya bien el tratamiento es bastante alta. No nos vamos a detener con todos los subtipos de MODY que existen, porque eso seguro que lo van a ver en fisiopatología. Sabemos que hay MODY 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, estas, como les digo, son las últimas que se han ido describiendo, que seguro que las van a ver en fisiopato y en inmuno probablemente. Y bueno, nuestra diabetes gestacional que estaría relacionada al embarazo, a la gestación. En este caso, decimos, existe
resistencia a la insulina, pero la resistencia a la insulina está ligada de forma directa al embarazo. ¿Por qué? Porque es la placenta y las hormonas placentarias las que generan esa resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, cuando hay placenta y hormonas placentarias, solo cuando la mamá está gestando. Si no está gestando, no va a haber placenta ni hormonas placentarias, ¿sí? Entonces decimos que en general, cuando nace el bebé, debe desaparecer la diabetes, porque las causantes se van a eliminar en el periodo de alumbramiento, ¿no es cierto? Sí se ha visto una prevalencia hasta del 7%, algunos autores hablan incluso entre 1 hasta el 14%, dependiendo de la población, y obviamente hay que hacer una vigilancia. En realidad, toda mamá embarazada en su control prenatal se le hace un estudio glicémico, ¿no? Y en base a eso se hace también el diagnóstico de diabetes gestacional. Es importante considerar los siguientes parámetros. Glicemia en ayunas de 92 miligramos de cilitro. Pues fíjense, está un poquito por debajo del normal, podríamos decir, ¿no? A la hora, 180 miligramos de cilitro, y a las 2 horas, 153 miligramos de cilitro. Entonces, estos parámetros en una mujer embarazada nos van a orientar a que puede existir una diabetes gestacional. ¿Cuándo se debe hacer esta determinación? Entre la semana 24 y 28 de la gestación, ¿sí? En caso de ser negativa y de presentar factores de riesgo, se puede repetir entre las 31 y 33 semanas de gestación, ¿sí? Para corroborar o ver si era un embarazo negativo y demás. Se puede realizar la prueba de tolerancia a la glucosa disolviendo en 375 cc de agua, porque no le vamos a dar la misma dosis que a una paciente o un paciente que no está gestando, y se ingiere en 5 minutos, y también hacemos la valoración, ¿sí? ¿Por qué no antes? Porque fíjense, 24 semanas ya es un tiempo importante de gestación. ¿Por qué no hacemos el diagnóstico, por ejemplo, no sé, a las 10 semanas de gestación, que ya estaría más de 2 meses embarazadita, ¿no ven? ¿Por qué no antes? ¿Por qué entre esas semanas será importante? O al inicio del embarazo, ¿por qué no? Porque las hormonas, tal La vez. liberación de hormonas. Antes de En ese tiempo gestacional, recién tenemos una placenta pues bien implantada, madura y en su máxima producción de hormonas. Lo más probable es que en etapas más tempranas no exista una diferencia significativa, porque todavía no está la placenta en su máxima expresión de trabajo, por decirlo así, ¿sí? Entonces es muy importante considerar también esas características. ¿Qué antecedentes de diabetes gestacional se deben considerar? Primero, si la mamá ya ha tenido gestaciones donde ha tenido alteraciones glicémicas, si tiene más o igual a 30 años, si ha tenido antecedentes familiares de diabetes, si tiene índice de masa corporal elevado por encima de 27 en general, antecedentes de macrosomía fetal en embarazos anteriores, porque ya puede ser que no le han hecho el diagnóstico, pero sí tenía diabetes gestacional, antecedentes de mortalidad perinatal, que no estén muy claramente determinados de por qué ha fallecido el bebecito, síndromes de ovario poliquístico, que en nuestra población es súper común, tenemos harta pacientita con síndromes de ovario poliquístico, antecedentes de madres con alto o bajo peso al nacer, glicemia en ayunas mayor a 85 miligramos de cilitro. Fíjense otra vez aquí, no está muy por encima, aunque en realidad está dentro del rango, ¿no? También antecedentes de preeclampsia, de multiparidad y utilización de drogas hiperglicemiantes principalmente, ¿no? Como corticoides, retrovirales, betamiméticos. Y fíjense, no estamos hablando aquí de fármacos de uso poco común, ¿no? Corticoides se usa, retroviral se usa bastante, betamiméticos se usa un montón, ¿sí? Entonces sí tengo que considerar cualquiera de esos antecedentes. Bien, hasta ahí sería la parte introductoria y el recuerdo de fisiología y fisiopatología que tenemos en relación a diabetes. Y ahora necesitamos recordar las funciones básicas más importantes de la insulina, porque vamos a ver que la insulina es parte importante del manejo de estos pacientes, justamente porque un grupo importante y significativo lo que tiene es deficiencia de insulina.
¿sí? Entonces la insulina sabemos que es un péptido. ¿Por qué decimos que es un péptido y no una proteína? ¿Cuál es la diferencia entre péptido y proteína? Que no llega a tener muchos aminoácidos, péptido. Tiene ¿Cuánto? pocos. ¿Cuánto? La insulina tiene 51. Para hacer proteína, ¿cuánto tendría que tener? Más de 100. Más de 100. ¿Sí? Entonces, como solo tiene 51, es péptido. Se procesa en el aparato de Golgi de las células beta, se almacena en gránulos y sabemos que la liberación es a partir de esos gránulos. Y en condiciones normales, un paciente estándar tiene 8 miligramos de insulina, que sería el equivalente a 200 unidades de insulina. ¿Y eso es harto o es poquito? ¿Será harto? ¿Cuánto se da de dosis de insulina habitualmente a un paciente? ¿10 unidades? ¿O 10 qué? No sé, qué poquillo, ¿sí? Asícito es. ¿Poco? ¿Dices que es poco? Ahorita vamos a ver si es poco o es mucho. Entonces, fíjense, sabemos que en condiciones normales tenemos un ritmo basal y un ritmo estimular. El ritmo basal son pequeñas cantidades de esa insulina que se están liberando en base a las necesidades, o en pequeñas cantidades cuando no estoy consumiendo mucha cantidad de carbohidratos. El ritmo estimulado es la gran cantidad que se libera de insulina cuando he consumido grandes cantidades de carbohidratos y demás que generan esa activación. Fíjense la diferencia, ¿no? ¿Quiénes estimulan esa liberación masiva de insulina? La presencia de azúcares, de aminoácidos, de péptidos, de glucanoides, de colecistocinina, la actividad vagal y los beta-adrenérgicos. ¿Quiénes inhiben la liberación de insulina? La somatostatina, la leptina, un aumento en la concentración de glucosa, un aumento en los ácidos grasos de larga evolución. Ojo, este aumento de la concentración de glucosa y de los ácidos grasos de larga evolución está borroso, ¿por qué no me han dicho? Estoy diciendo, yo estoy viendo mal. Recién he mirado. Entonces, fíjense, esta concentración alta de glucosa y de elementos grasos tiene que ser intracelular, porque concentraciones altas de estos extracelular más bien van a hacer que se libere más insulina. Entonces, ese detalle no se tiene que confundir. Bien, este gráfico nos muestra la forma en que habitualmente se libera la insulina. Entonces sabemos que en la célula beta del páncreas, ¿qué va a pasar? Tenemos receptores GLUT2 y los GLUT2 son los más sensibles a la presencia de glucosa. Entonces, cuando hay grandes concentraciones de glucosa, pues rápidamente la glucosa se mete a la célula beta y en la célula beta se metaboliza y forma ATP. El aumento de la concentración del ATP va a ser el estímulo que hace que se cierren los conductos de potasio. ¿Qué pasa si se cierran los conductos de potasio a nivel de la membrana? Se despolariza la membrana, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando se despolariza la membrana, se abren los canales de calcio, entra el calcio a nivel intracelular y el aumento de la concentración de calcio en la célula beta es el estímulo para que estas vesículas que contienen insulina se fusionen con la membrana y liberen la insulina, ¿sí? En condiciones fisiológicas, de esta forma se libera mi insulina cada vez que como alimentos, pues. Pero podemos aprovechar este proceso metabólico para estimular nosotros farmacológicamente la liberación de más insulina. ¿Conocen a las sulfonilurias? Son fármacos que se usan en diabetes. ¿Alguna vez han escuchado? Tal vez como sulfonilurias no, les voy a decir la sulfoniluria más conocida y ahí se van a acordar, la glibenclamida, es sulfoniluria, ¿sí?
Ese grupo de fármacos se conocen como secretagogos de insulina. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción implica aumentar la secreción de insulina. ¿Qué hacen? Bloquean el canal de potasio, pues. Y eso hace que se produzca ese mecanismo, y se libere la insulina. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese grupo farmacológico. Bien, en condiciones normales además hay que recordar que la insulina se metaboliza por acción del hígado en un 60% y del riñón en un 40%, a veces un poquito menos. ¿Por qué es importante este porcentaje? En realidad no está tan relevante, pero se ha visto que las insulinas sintéticas invierten el porcentaje. Es decir, con las insulinas sintéticas se metaboliza más por el riñón que por el hígado. Por eso es que en todo pacientito diabético se tiene que vigilar función hepática y función renal cada cierto tiempo. Y sobre todo la función renal, porque además la propia nefropatía diabética nos va a comprometer la salud del paciente a largo plazo. Entonces necesito vigilar muy bien y tratar que el riñoncito esté lo más sanito posible, porque de eso depende la calidad de vida de mi paciente diabético, ¿sí? Porque la propia diabetes, la propia medicación me van a ir molestando al riñoncito. Entonces tengo que ayudar a ese riñón, ¿sí? Bien, si hablamos del nivel plasmático, fíjense, ese ritmo basal que hemos dicho es entre 5 a 15 microunidades por ml. Y el ritmo estimulado, que es mucho mayor, llega hasta 90 microunidades por ml. ¿Cuántas unidades de insulina hemos dicho que tenemos en el páncreas? 200. Y no son microunidades, son unidades. Entonces 200 es por demás una cantidad súper grande para controlar cualquier nivel glicémico alterado. Entonces imagínense cómo de mal tiene que estar funcionando un paciente para que sus niveles glicémicos estén altos. ¿Sí? Bien, esto es solo para recordar, ¿no? Son los transportadores de glucosa, los GLUT 1, 2, 3, 4 y 5, de lo que varía su distribución en el organismo. ¿Sí? Bien, entonces cuando hablamos de la función de la insulina, de lo que depende su actividad, es de la afinidad de la insulina, que es una hormona, por su receptor. En condiciones normales, se une al receptor y produce su acción. Pero existen situaciones o sustancias que pueden hacer que exista un deterioro de esa interacción. Ya hemos dicho los corticoides, ¿no? ¿Por qué los corticoides generan resistencia a la insulina? Porque disminuyen la afinidad de la insulina por su receptor. Tienen dificultad para unirse y eso hace que se produzca hiperglicemia. La hormona de crecimiento aumenta la afinidad de la insulina por su receptor. Y esto es completamente fisiológico. ¿Por qué la hormona de crecimiento aumentaría la afinidad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si se libera hormona de crecimiento en los tejidos? Estamos a martes, ya están hechos pomadas. Jueves tenemos examen, no sé. ¿Cómo es? Crecen pues los tejidos, por eso se llama hormona de crecimiento. Y para crecer los tejidos necesitan glucosa. Claro, entonces ¿qué hace la hormona de crecimiento? Que tenga más afinidad para que se meta la glucosa y podamos usar para crecer. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, es fisiológico. Y obviamente cualquier alteración en los receptores o la disminución de los receptores puede disminuir la función de la hormona en sus sitios ya en específico. ¿Sí? Bien, acá recordamos fisiología y bioquímica un poquitito. Sabemos que en condiciones normales ingerimos los alimentos, se absorben a nivel intestinal,
Y esto va a mandar por un lado señales hacia el páncreas y por otro lado señales hacia el sistema nervioso central. Que va a decir, ok, páncreas, libera insulina porque necesitamos guardar esto que estamos ingiriendo, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a actuar principalmente la insulina? En el hígado, en la grasa y en el músculo, que son los sitios principales donde se va a producir el metabolismo energético. ¿Qué va a pasar en el hígado? Se inhibe la glucogenólisis, la conversión de aminoácidos en glucosa y la formación de cetoácidos desde ácidos grasos. Se activa el almacenamiento de glucosa como glucógeno, la síntesis de triglicéridos y la formación de VLDLs. La pregunta es, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué se inhiben esos y se activan estos? A ver, les pregunto, ¿qué es la glucogenólisis? Formación de glucógeno a partir de otros componentes que no sean. Eso no es gluconeogénesis. Es la que nos lleva a la glucosa. Eso no es la glucólisis. Muy bien, rompo glucógeno para liberar glucosa. ¿Y qué es la gluconeogénesis? La formación de glucosa A partir de lípidos o de proteínas. ¿Y cuándo se activan esas dos vías? Ya, entonces fíjense, si la insulina se ha liberado porque hay mucha glucosa, es normal que todo esto se inhiba, pues porque no necesito. Porque hay glucosa a montones. ¿Qué necesito hacer? Empezar a guardar. Voy a empezar a guardar, formo grasas, guardo, hago más glucógeno, ¿sí? Ahora les pregunto otra cosa. Entonces, ¿por qué un paciente con cetoacidosis diabética que tiene hiperglicemia tiene activación de la glucogenólisis y la gluconeogénesis? Si tiene cetoacidosis diabética, su glicemia está por las nubes. Por eso se ha descompensado. No ingresó del glucógeno a la célula. Pero está dentro. Pero ¿Para qué va a entrar? dentro de la célula. Claro, el glucógeno está dentro, se rompe y se saca. Por eso, como ustedes me han dicho, estas se activan cuando no hay glucosa. Pero el paciente diabético tiene mucha glucosa, está con glicemia altísima. Porque la célula no es capaz de metabolizar esa glucosa, entonces. ¿Por qué? Porque no ingresa la glucosa. Muy bien, entonces el paciente está con un montón de glucosa en sangre, pero sus células están muriendo, está agonizando porque no tiene glucosa y en su desesperación de tratar de tener glucosa está activando esto. ¿Y esto mejora el problema? No, porque se van a producir más cuerpos cetónicos y se va a complicar más la cetoacidosis. Por eso hay cetoacidosis, por eso se están produciendo cuerpos cetónicos, porque hay gluconeogénesis. Pero parece contrario, ¿no? Pero sí hay glucosa, pero la célula no puede usar. ¿Sí? Entonces, fisiopatología es muy importante para entender eso también. Muy bien. Eso pasa en el hígado. Ahora, ¿qué pasa en el músculo? Aumenta la síntesis proteica, hay aumento del transporte de aminoácidos, aumenta la síntesis proteica a nivel ribosomal. Se incrementa la síntesis de glucógeno, aumenta el transporte de glucosa, se inhibe la fosforilasa y se estimula la sintetasa de glucógeno. La pregunta es otra vez, ¿por qué? ¿Por qué se produce la activación de todos estos procesos bioquímicos? ¿Ya pues? ¿Se ha gastado ya su cafecito? Sí. ¿Necesitamos otro? ¿Cómo es? ¿Por qué se produce todo eso?
misma razón, pues solo hemos cambiado de órgano, ya no es el hígado, ahora es el músculo. Hay exceso de glucosa, la insulina está haciendo que se capte glucosa, tengo energía suficiente, entonces pues me pongo a hacer proteínas porque me sobra energía. ¿Sí? Eso estoy haciendo, estoy acumulando, estoy guardando, estoy sintetizando. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el glucógeno que está almacenado en el hígado y el que está almacenado en el músculo? ¿O es igual? Están en ayunas, digamos, hoy día, están muriendo de hambre. ¿Cuál glucógeno van a liberar? ¿El del hígado? ¿Y por qué no el del músculo? Bioquímica, ¿qué ha pasado con su bioquímica? Y no puede decir, ay, la doctora no nos ha enseñado. ¿Cómo es? Se usa la del hígado, evidentemente. Pero ¿por qué no se usa la del músculo? No. El músculo es incapaz de liberar su glucógeno para los otros tejidos. Porque bioquímicamente se produce un paso de fosforilación que no permite que ese glucógeno salga del músculo. Lo puede usar solo para el músculo. No comparte con nadie. En cambio, el hígado sí agarra y empieza a mandar a todos los que necesitan. ¿Sí? Pues no se olviden, esa diferencia bioquímica es importante. Bien, y en el tejido adiposo aumenta el almacenamiento de triglicéridos. Se inhibe la lipasa intracelular, aumenta la acción de la lipoproteína lipasa, se hidrolizan los triglicéridos a partir de lipoproteínas, hay mayor penetración de glucosa, los fosfatos de glicerol se esterifican a ácidos grasos. ¿Por qué se producen todos estos cambios? Ya está en modo zombie, no sé si están. Ya no responden nada. ¿Quieren descansar un ratito? Respóndanme esto y les dejo descansar un ratito. ¿Por qué aumenta el almacenamiento de triglicéridos si se activan vías que están guardando? Porque la glucosa ya ingresó dentro de la célula, entonces, ¿qué se puede hacer? La glucosa cuando no se utiliza se almacena como triglicéridos. Porque hay mucha glucosa y puedo guardar, pues porque me sobra. ¿Sí? Ya, 5 minutos. Empezamos con Pablo. ¿Cómo? Vamos a hacer una rondita de preguntas.